Me gustaría que empezáramos leyendo en el libro de los Hechos, y como vamos a ver algunos versículos más, nos vamos a quedar dentro de este capítulo en los versículos 3, 4 y 5. Hechos, capítulo 8, versículos 3, 4 y 5. Como son solo 3, los vamos a leer todos a una voz, alto, claro. Y dice la palabra de Dios: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Cuántas cosas sabemos de Felipe? ¿Cuántas cosas sabemos? No muchas, ¿verdad? Voy a hacer antes otra pregunta. ¿Sabéis qué hubiese ocurrido si Felipe no hubiese predicado el evangelio mientras que estaba huyendo? ¿Sabéis qué hubiese ocurrido? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí que lo hizo. Sabemos de Felipe que era un diácono de la iglesia, ¿verdad? Como era un diácono de la iglesia, podíamos comprender que no iban a nombrar a personas cualquiera, entre comillas, sino que sería una persona con un buen testimonio, sería una persona con edad, sería una persona capaz de ejercer esa función. Una persona importante. Y era una persona, además, que tenía algo en su corazón. Y era predicar el evangelio. Y no era porque simplemente lo tuviese, porque había tenido una revelación mística extraña, sino porque era lo que Cristo le había mandado que hiciese. Y era lo que para él era normal. Era la promesa que él había obtenido. Pero vuelvo otra vez a la pregunta. Sabemos quién fue Felipe, un diácono, podemos comprender ciertas cosas de él, pero vuelvo a preguntar, ¿qué hubiese sido de él? ¿O qué hubiese sido si él no hubiera predicado el evangelio? Podemos seguir leyendo en ese capítulo, como hemos leído en otras tantas ocasiones, cómo Felipe va a Samaria. Y no me quiero repetir mucho aquí, ¿verdad? Todos sabemos el problema que tenían los judíos con los samaritanos y cómo Felipe deja eso a un lado y va a predicar el evangelio. Pero no hemos leído muchas veces, a partir del versículo 9, cuando dice, nos podemos ir directamente al grano, al versículo 12, dice que había una persona que era Simón el Mago, ¿verdad? Simón el Mago, un personaje que hacía magia, una persona mística, una persona que engañaba. Pero sin embargo, en el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Incluso las personas que podían tener poder, que podían adquirir ese poder de diversas formas, personas que a lo mejor en ese momento no hubiesen pensado que podían aceptar a Cristo, solamente escuchando el evangelio, Dios hizo la obra. Y como dice ahí, Simón estaba junto con Felipe, no se separaba de él, estaba maravillado de lo que ocurría. Luego sí que es cierto que tiene esa tentación de comprar ese don a través del dinero, ¿no? Pero él comprende y se arrepiente. Cómo Dios hace la obra. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que ocurre? Todos conocemos lo que ocurre con Felipe y el eunuco, ¿verdad? Como Felipe, teniendo esa sensibilidad espiritual y esos ojos abiertos para ver el campo, va a ver a ese eunuco y le puede dar el evangelio, las puertas abiertas no solamente para Samaria, sino también para toda Etiopía. ¿Qué hubiese sido si Felipe hubiese decidido quedarse con el problema y no dar el evangelio a todo el mundo? Podemos avanzar hasta el capítulo 21 en Hechos y podemos leer estos versículos que son muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ir del versículo 4 y vamos a terminar en el 9.
Lo voy a leer yo, no os preocupéis. Dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y aquí vamos a los versículos que yo quería leer. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Y quién estaba en Cesarea? Y entrando en casa de Felipe, ¿cómo se le llamaba a Felipe antes? ¿Felipe el qué? Felipe el diácono, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice aquí Lucas en el libro de Hechos? Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Felipe, el evangelista. ¿Por qué? Porque él era diácono, pero él se convirtió en un evangelista. Él no se quedó en Samaria, él no se quedó en el etíope eunuco, no se quedó en Simón. Él se convirtió en un evangelista. De tal forma que así es como se le llamaba, Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos. Y posamos con él. ¿Su casa qué fue? Una casa de misión. Versículo 9. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Los frutos de su vida también estaban en sus hijos. Podemos comprender que Felipe tuvo que huir de su casa con sus 4 hijas. Felipe tuvo que huir de su hogar con su familia. Y lo hizo en una circunstancia que era horrible: persecución, cárcel y muerte. Pero él pudo cambiar su pensamiento y decir, esto no es un problema, esto es el origen de la bendición. Y lo hemos visto, origen de bendición para Samaria, para Simón el etíope, para Etiopía y para Cesarea, donde él estaría predicando el evangelio todos los días. ¿Cuántos problemas podemos ver a nuestro alrededor, verdad? Problemas como el que tuvo Felipe, también en este país hemos tenido similares. Durante años hemos sufrido una guerra civil allá por la década de los 30, donde mucha gente murió. Muchas familias tuvieron que vivir con nada. Y no solamente el problema de la guerra, sino de la posguerra, ¿no? Las personas más mayores, o los que no somos tan mayores, tenemos siempre abuelos y bisabuelos que siempre cuentan esos problemas, ¿verdad? Como por ejemplo mis abuelos siempre hablaban, sobre todo mi abuela siempre hablaba de las dificultades que ella tuvo, ¿no? Porque a su padre se le fusiló y su madre murió en el parto. Problemas que en este país hemos tenido también los creyentes. Por problemas de esa guerra y de la dictadura que vino después, las iglesias se cerraban, a los pastores se les encarcelaba, a los militares cristianos se les hacían consejos de guerra, a los profesores se les echaba, a los niños se les echaban de las escuelas, no se les permitía usar cementerios, hospitales, colegios. A las personas que iban predicando el evangelio en ocasiones se les mataba y se les linchaba en pueblos. Eso era la realidad en este país. Y nuestra realidad hace no tanto tiempo. ¿Cuántos problemas podemos tener en nuestra vida? Cuando una persona tiene hijos, lo que piensa es, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Le voy a dar lo mejor a mis hijos, ¿verdad? ¿Qué cosas pensamos en que queremos darle a nuestros hijos? Los que tenemos, los que hemos tenido, los que vayamos a tener. Ay, yo quiero que mi hijo tenga toda la ropa que necesite. Y ropa buena, que sea bonita y además que no tenga para repetir en la semana. Yo voy a comprarle muchos juguetes. Quiero que tenga esto, que tenga lo otro, que juegue. Y eso nos pasa a todos los padres. Cuando mi hija ve una película y le gusta mucho una película, nuestro pensamiento a veces es, ay, voy a comprarle un peluche, un muñequito, un libro, algo de lo que le gusta, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sean felices, que nunca le falte comida. ¿Cuál ha sido el problema de este país para muchos de nosotros? Hijo, tienes que comértelo todo. Y así estamos muchos, ¿verdad? Se nos ha metido en la cabeza, en el subconsciente, y lo tenemos que comer todo, literalmente. Mis hijos tienen que hacer todo lo que yo no he podido hacer, y más.
Tienen que tener las mejores oportunidades, que estudien en los mejores sitios, para que luego tengan un gran trabajo. Tienen que tener una vida idealizada, familia, hijos, dinero, economía. Eso es lo que siempre los padres piensan para sus hijos. Y luchan y se sacrifican y mueren para conseguirlo. Pero cuando estamos en guerras, en crisis, ¿qué es lo que sucede? Si nos ponemos en la piel de estas personas que han sufrido guerras y las han experimentado, esas personas en ocasiones se quedan sin nada. No tienen bienes, no tienen nada material que poderle ofrecer a sus hijos. No pueden ofrecerles oportunidades. No tienen nada por donde llevar a sus hijos. ¿Qué estudiar ni qué trabajo? No hay nada que poderles ofrecer. Ni siquiera, en ocasiones, la esperanza de vivir. Personas que están en guerra no tenían ni siquiera la esperanza de decir, no sé si mañana vamos a estar vivos o no. Esto es la realidad que hoy en día sufre muchísima gente y muchas personas. Pero llegan tiempos de recuperación, como hemos vivido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre en estos momentos? Lo que yo no tuve, hijo, tú lo vas a tener. Y los padres se vuelcan a llenarles de cosas a sus hijos. Quizás ese sea uno de los problemas de esta sociedad, que le damos mucho a los niños, a los hijos, y se crían con ese pensamiento. Todas las oportunidades que yo no he tenido, tú las vas a tener. O la vida que yo no he podido tener, tu hijo sí la vas a tener. Ese es el pensamiento. Sin embargo, incluso la gente más famosa y más rica, en unas ocasiones, se da cuenta de lo que realmente es importante. O mejor dicho, se da cuenta de lo que realmente no es tan importante. Por ejemplo, algunos ejemplos de los muchos que hay. Sting, el famoso cantante, líder de la banda Police, te dice que tenía como unos 310 millones de dólares. ¿Sabes cuánto le dejó a sus hijos o cuánto le va a dejar a sus hijos? Nada. ¿Por qué? Porque saben que el dinero no lo es todo y saben que ellos tienen que aprender muchas cosas que el dinero no les va a enseñar. Más personas, Bill Gates, la persona más rica posiblemente del mundo, dice que solamente le va a dar a sus hijos como un 10%. Obviamente un 10% de lo que él tiene es mucho. Pero un 10%, una pequeña parte. ¿Por qué? Hay cosas más importantes que el dinero. Steve Jobs dijo, si mueres no debes dejar una gran cantidad de dinero a tus hijos. Les vas a arruinar la vida. Otras personas, George Lucas, todos sabemos quién es, el creador de la saga de Star Wars y demás, una persona con miles y miles de millones, solamente una pequeñita parte simbólica le va a dejar a sus hijos, todo lo demás para quien lo necesite. O personas tan importantes como en el siglo XIX fue Andrew Carnegie, una de las personas, según dicen, de los más ricos de la historia. Dice, el padre que deja a su hijo una enorme riqueza, generalmente adormece el talento y la energía de este. Ellos se dan cuenta de que lo importante no es el dinero, de que lo más importante no es lo material. Se dan cuenta de que hay cosas más importantes. Lástima que ninguno de ellos hubiese comprendido lo que de verdad era importante en su vida y en la vida de sus hijos, ¿verdad? Pero esos son problemas que la gente tiene. No vas a solucionar tus problemas con dinero. ¿Es cierto o no es cierto? Pero todos queremos tener mucho dinero. ¿Sabéis qué es lo que significa o cuál es la palabra en griego de problema? ¿Nunca lo habéis buscado o lo habéis escuchado? ¿Sabéis cuál es la palabra en griego? Os lo voy a decir en griego y lo vais a entender en español. Es crisis. ¿Y sabéis cuál es también la definición de crisis en griego? Juicio. Cuando tú leas en alguna vez, si buscáis, leéis, ¡ay, crisis! O juicio. Es la misma palabra. Crisis y juicio. La misma palabra. Los problemas son situaciones incómodas, ¿verdad? ¿O es que de verdad existen los problemas? A lo mejor tenía que haber empezado por ahí. ¿Existen los problemas o no? Dicen que sí. ¿Existen o no existen? No existen los problemas, ¿verdad? Para un hijo de Dios nunca
Existe un problema. Existen lo que podríamos llamar situaciones incómodas, ¿verdad? Ay, es que esta situación no me gusta. Un problema. Ay, es que esto no es lo que yo quería. Otro problema. Ay, esto no es lo que yo esperaba. Otro problema. Todo son problemas. ¿Por qué? Porque son situaciones las cuales nosotros vemos como malas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a cambiar nuestro pensamiento. El problema no está en la circunstancia. El problema está en nuestro pensamiento. Tenemos a veces un pensamiento corto, ¿verdad? Ay, pastor, ¿estás diciendo que nuestro pensamiento es corto? Claro que lo estoy diciendo. ¿Ves cómo es corto? No lo entendéis. Nuestro pensamiento a veces es corto. ¿Por qué? ¿Pensamos en ser, acaso, protagonistas de la evangelización? No siempre, ¿verdad? Nuestro pensamiento es muy limitado. Nos quedamos muy cerquita. Yo siempre lo pienso como en un equipo, por ejemplo, de fútbol. Ahora estamos con el Mundial. Todos, si queremos o no queremos, hay fútbol todos los días. En un equipo trabajan muchas personas. Cientos de personas trabajan en un equipo. Y si nos quedamos en el vestuario, nos encontramos a los jugadores más famosos, más ricos, más importantes. Y nos encontramos hasta los que limpian, los que llevan el agua, los que entregan la ropa, los que lo ordenan, los que, ay, las botas, toma, te las llevo, que se ha roto algo, yo voy al... Eso se llaman los utilleros. Sí, ¿no? Los utilleros. ¿Qué importancia tiene un utillero en un equipo? Es importante y es necesario, porque lo tiene que tener todo ordenado para que los jugadores estén preparados para jugar. Pero ¿qué importancia tiene el jugador más importante? El que mete los goles, el que mejor juega, el que aparece cuando más lo necesita el equipo. Todos son importantes y todos están en el equipo y todos ganan. Pero ¿cuántas veces nosotros pensamos en decir, ay, mi sueño es ser utillero de un equipo? A que los sueños de los niños no es ser un utillero. ¿Cuál es? Yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Yo quiero ser como Messi. Messi no, Cristiano. Yo quiero ser como este o como el otro. ¿Verdad? Pero nunca he escuchado a nadie decir, ay, mi sueño es ser el limpiador del vestuario. Algunos se conformaría con limpiar lo que deja Cristiano Ronaldo en el suelo, o Messi. Pero nadie piensa en eso. ¿Por qué nosotros en nuestra vida cristiana sí lo hacemos? ¿Por qué nunca pensamos en ser protagonistas? Somos personas con un pensamiento egoísta. Pensamos en dar todo lo que tenemos, ¿o no? ¿Pensamos en dar todo lo que tenemos en nuestra vida? ¿Pensamos en ofrecer todo lo que tenemos? ¿Pensamos en dar toda nuestra economía, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para Dios? ¿O primero estoy yo? ¿O yo tengo que tener, yo tengo que ser y luego ya? Sí, claro, hombre, ¿cómo no? Ay, pues que a veces se nos olvida. Es que este mes voy un poco justo y... No, es que esto que no me apetece. O es que me cuesta esfuerzo o me cuesta tiempo. Somos personas con un pensamiento egoísta. Somos personas con un pensamiento egocéntrico, ¿verdad? ¿Hay algo más importante que tú o que tú y tu familia? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Es muy difícil llegar y decir, no, yo no soy lo más importante. Quizá lo podamos decir, pero es muy difícil pensarlo. Somos personas egocéntricas, somos el centro de todo lo que hay alrededor. Pero ¿por qué nunca es Cristo y el Evangelio lo más importante de mi vida? Y también somos personas incrédulas. ¿Por qué? Porque nos conformamos con ser los utilleros cuando Dios nos ha prometido que podemos ser protagonistas. Yo es que no puedo. Quizá el problema sea en que no me apetece. Es que yo no me apetece. Yo, con repartir agua y camisetas, me va bien. Debemos ser protagonistas, pero Dios nos promete cosas que no creemos, que nos cuesta mucho creer. Tenemos en segundo lugar que cambiar nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no vemos más allá de las situaciones. Cuando llegan problemas a nuestra vida, cuando llega el problema a Felipe, el diácono, o Felipe, el evangelista, ¿qué es lo que él vio? Vio la oportunidad para dar el campo, para dar el evangelio en el campo. No se quedó en el problema. Y como hemos visto, tenía hijos, tenía 4 hijas.
No era decir, no, tengo 4 hijos ya grandes, crecidos, madurados, con sus familias, donde, bueno, ellos pueden soportar y aguantar. Podemos pensar, eran, como decía aquí en el versículo 21, eran niñas, doncellas, eran chicas jovencitas. No eran ya mujeres grandes, crecidas con sus familias, no. Eran niñas pequeñas, niños pequeños. Y él podía haberse quedado ahí, no, este es mi problema, esta es mi circunstancia. ¿Por qué me ocurre esto ahora con lo bien que estábamos aquí en Jerusalén y tengo que salir? ¿Dónde vamos a ir? Él vio más allá de las circunstancias. Él pudo comprender que lo que estaba ocurriendo no era un problema. No era un problema. ¿Qué era? La circunstancia que Dios había puesto en su vida y la de otros muchos para poder dar el evangelio a todo el mundo. Era el método el cual Dios estaba utilizando para esparcir el evangelio por el mundo. No era un problema, él veía más allá. ¿Qué es lo que vio? Las bendiciones de Dios en mi vida. ¿Tenemos problemas o no tenemos? No tenemos problemas. La bendición para Felipe fue encontrarse con esa circunstancia. La bendición para Samaria era encontrarse con esa circunstancia. Para Simón, para el etíope, para toda Cesarea. Gracias Dios por este problema, por esa circunstancia. Porque gracias por esta circunstancia es que el evangelio se puede esparcir. Esa era la mayor respuesta en su vida. Todos oramos cuando hacemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Aunque no lo hagamos de la forma que los católicos hacen, pero es una oración bíblica, está ahí, la oración modelo. ¿Qué es lo que dice? Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque ahí están las respuestas de tu vida. Cuando oramos, ay Dios, que sea tu propósito en esta circunstancia o en mi vida o lo que sea, y llegan problemas, eso no es una respuesta. Eso no es una bendición. Ay, es que no, es que esto no me gusta, es que esto tal. Ay, es que ahora veo la cuenta del banco y es que tengo poco. Ay, es que ahora me han dicho, es que me ha pasado, es que el trabajo. Todo es una bendición y una respuesta. Mientras que estamos siendo como Felipe, personas centradas en el evangelio. Como decía antes, las crisis o los problemas son juicios. Ese es el sentido bíblico que nosotros nos encontramos. Crisis igual a juicio. Y nos podemos hacer todos una pregunta, y es, ¿cómo vives tú tus crisis, tus problemas? ¿Cómo los vives? Dicho en otra palabra, dicho en palabra bíblica, ¿cómo estás viviendo tú tu juicio? Ese juicio en el que tú estás, ¿cómo lo estás viviendo? Haceros esa pregunta. ¿Cuál está siendo el resultado del juicio que tú estás experimentando en tu vida? Porque todos tenemos crisis, todos tenemos circunstancias que nos dañan. ¿Cómo estás viviendo tú ese juicio? ¿Cuál va a ser el veredicto del juez? Si tenéis a Dios al lado y repasáis los problemas que tenéis o que habéis tenido, ¿qué es lo que Dios os diría? Ah, muy bien, has hecho muy bien. Muy bien, otro Felipe tengo a mi lado, que no ve el problema, ve más allá, sabe ver las respuestas y las bendiciones y da el evangelio. O te dirá, has suspendido. ¿Por qué? Has visto solamente el problema, has visto la circunstancia, has visto lo temporal, has visto lo circunstancial, pero no te has quedado con lo eterno que es mi palabra. No te has quedado con lo más importante que es mi promesa. ¿Cuál va a ser el resultado de ese juicio? A veces en ese juicio hay una víctima y somos nosotros mismos. Nosotros nos hacemos nuestras propias víctimas. Si vemos un poquito la Biblia y vemos personajes importantes, podemos ver a Noé. Superó grandes adversidades en su vida. ¿Por qué? Porque estaba con Dios y escuchaba a Dios. Si leemos en esos capítulos, a partir del capítulo 6 de Génesis, ¿qué es lo que dice? Noé era justo delante de los ojos de Dios. José experimentó Emmanuel y esa fue su gran respuesta. La gran respuesta de su vida no era ser gobernador. ¿Cuál fue la verdadera respuesta en su vida?
que en medio de problemas, de crisis y de circunstancias, yo me arrodillo y lloro a ti. Esa era la mayor respuesta y bendición de su vida. Moisés, las respuestas llegaron porque supo escuchar la voz de Dios, coger su promesa e ir hacia adelante. Y te lo podéis imaginar, tímido, tartamudo, sin saber qué decir y hacer una persona. Él mismo decía, no, es que yo soy un poco, no lo decía con estas palabras, pero ay, yo es que soy un poco incompetente. O podemos pensar, él se veía a sí mismo como una persona pusilánime. Todos tenemos parte de incompetentes y de pusilánimes, todos, mucho o poco. Pero él supo escuchar e ir. Es que Faraón no me deja. O es que él pensaría, si voy a Faraón me va a cortar la cabeza. Todos lo pensamos, ¿verdad? Pudo haber ocurrido. Pero él siguió y persistió hasta el final de su vida. 120 años vivió Moisés. Podemos ir a Jueces y vemos a Gedeón, grande respuesta en su vida, grandes victorias en las cuales algunas no tuvo ni siquiera ni que sacar la espada para pelear, porque tenía fe y escuchaba la palabra y obedecía. David nunca se apartó de Dios, confió, tuvo grandes bendiciones, fue una persona importante. Él tenía que ser rey. ¿Sabéis por qué? Primero, porque Dios lo prometió. Y segundo, ¿sabéis por qué? Porque Dios quería bendecir a su pueblo. ¿Por qué Dios escogió a David? ¿Porque tocó? Era la forma en la que Dios quería bendecir a su pueblo. ¿Dios os ha dado el Evangelio porque os ha tocado? Porque un día dijisteis, mira, pues me ha tocado a mí ser cristiano. ¿O es que Dios os ha dado la gracia para poder comprender? Pues de la misma forma que hablo de David, hablo de vosotros. Dios os ha dado el Evangelio, os ha dado el pacto para que Él pueda bendecir a Parla, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Madrid. Dios os ha llamado porque quiere bendecir vuestro campo. No os ha llamado por llamar. No sois un accidente, no sois el azar, no sois coincidencia. Dios os ha puesto en este lugar. Y finalmente la iglesia primitiva, en el capítulo 2, ¿qué es lo que vemos en ese capítulo 2? No voy a volver a leer porque ya hemos leído muchas veces. No importaba la comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían? Compartir. ¿Cuál es el problema? ¿No tenemos mucho? Pues compartimos. No era importante dónde vivir. ¿Qué es lo que incluso hacían? Vamos a vender casas, vamos a compartir, vamos a estar juntos. Nadie tenía preocupación de, ay, es que en mi casa, o es que no voy a invitar a tantos porque si no me van a ensuciar, me van a molestar. No importaba, no les importaba qué pudieran decir los demás. Iban haciendo discípulos todos los días y tenían respuesta. ¿Cuál era la importancia? ¿Qué es lo que a ellos les importaba? Les importaba una cosa, una palabra. Apuntadla en vuestra mente, es hoy. Les importaba el hoy. Hoy era el momento más importante de su vida. ¿Por qué? Vemos qué es lo que hacían todos los días. Palabra, oración y evangelismo. Todos los días. No un día sí, un día no. Todos los días. ¿Por qué? Porque el hoy es el momento más importante y el momento en el cual nosotros tenemos que obtener esas respuestas. Podemos ver cómo en la persecución ellos no pensaban que sería de ellos. Capítulo 5, Pedro y Juan obtuvieron castigos y amenazas. No prediquéis el Evangelio. Podéis leer a partir del capítulo 5. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Seguir predicando el Evangelio. No les importaba. Capítulo 7, Esteban sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que iba a ocurrir si él hablaba del Evangelio en la puerta del templo. ¿Qué es lo que ocurrió? Se le mató. Él lo sabía, no le importaba. Era más importante predicar el Evangelio. Capítulo 8, hemos leído a Felipe, cómo predicó en Samaria, el etíope eunuco, y en Cesarea. Más adelante, los esparcidos, en el capítulo 11, llegaron a comprender, el Evangelio no es solo para los judíos.
y empezaron a predicar los griegos. ¿Sabes dónde lo empezaron a hacer? En Antioquía. Comprendieron el poder y comprendieron que el mensaje era para todos, comprendieron el Evangelio. Y la respuesta, ¿sabéis cuál es? Que se levantó la iglesia más importante de aquel tiempo, la iglesia de Antioquía, la cual más adelante en el capítulo 13 envió a Pablo como misionero. ¿Por qué? Porque había personas que comprendían el Evangelio, eran las respuestas de Dios en el campo. Pablo fue apedreado en el capítulo siguiente, en el 14, en Listra, pero ¿qué es lo que él continúa haciendo? Continúa predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay problemas para él. Él no comprendía la palabra problema. Él cuando llegaba a una circunstancia así, ¿sabes qué es lo que decía? El Espíritu no nos ha permitido estar en este lugar. ¿Qué es lo que él hacía? Dios me guiará. Cuando no, Dios no le permitió, a través de problemas y circunstancias, ir a Asia, ¿qué es lo que él hizo? Bueno, pues voy a Macedonia. ¿Por qué? Porque es lo que entiendo que Dios me está diciendo, y es por cuando ve la visión del macedonio. Y en Macedonia ocurren las obras que tienen que ocurrir cuando un evangelista no ve un problema, sino que ve las respuestas en el campo. Y finalmente, Pablo es el evangelista, es el misionero, es el testigo y el discípulo por excelencia. Las iglesias hoy en día tenemos que comprenderlas, y ya voy acabando, como un conjunto de creyentes. Y así es como lo dice la palabra iglesia, ¿no? Si vamos del latín y al griego hacia detrás, eclesia, de ekaleo, los llamados fuera. ¿Verdad? Esto todo lo podéis ver luego en casa, no voy a entrar mucho en detalles. Es la asamblea, los llamados fuera. Es un conjunto de personas, no es un pastor, no es un conjunto de diáconos o de ancianos, no es un conjunto simplemente de creyentes. Cuando explicamos lo que es la sociedad, lo hacemos a través del conjunto de personas, un conjunto de personas que eran una sociedad, ¿verdad? Un conjunto de creyentes que tienen el pacto de Cristo en su corazón hace una iglesia. ¿Amén? Pero cuando las personas no tienen de verdad el Evangelio en su corazón y no están disfrutando del Evangelio en su vida, la iglesia pierde fuerza. La iglesia pierde poder. No tenemos que ver el Evangelio como algo que tienen que hacer los demás, no como ese señor que lleva traje y se pone ahí delante y predica. Él es quien lo va a hacer. Yo, cuando puedo, cuando quiero. No. Tenéis que personalizar el Evangelio en vuestra vida de tal forma que lleguéis a la conclusión de la que hemos hablado antes. Yo soy un protagonista. El protagonista no es el pastor, ni mucho menos. El protagonista no son los ancianos, o el anciano que tiene más fuerza y más poder. No es el más inteligente, el que más comprende, el que más trabaja. El protagonista sois todos y cada uno de vosotros. Así como cuando se hace comida grupal y decimos, tú tienes que traer esto, esto y esto y lo otro, cuando alguien falla, todo se viene abajo, ¿verdad? Cuando alguien falla, todo se viene abajo. No voy a decir que la obra de Dios se vaya a venir abajo porque una persona no disfrute del Evangelio de forma potente en su vida. Lo que estoy diciendo es que si todos disfrutamos del Evangelio y somos protagonistas, todos, las respuestas que esta iglesia dará se multiplicarán. El pastor no es el que lo tiene que hacer, ni el evangelista, ni el discípulo, ni el obrero, ni nada. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser esos protagonistas. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser testigos de la obra de Dios en nuestra vida. Grandes respuestas van a ocurrir a través de nosotros. Tenemos que ser testigos correctos, que comprendan el Evangelio, que apliquen el Evangelio y que experimenten las respuestas en su vida. No basta con que lo tengas en tu cabeza. Aplícalo y obtén las respuestas del Evangelio en tu vida. Sed testigos, no seáis testigos incorrectos, que solamente saben, viven de una forma y hacen. Comprende, experimenta el Evangelio en tu vida. Y a modo de conclusión, quería deciros que tenemos que comprender lo que es ser un discípulo. Todos lo sabemos, todos sabemos la definición.
Incluso sabemos la palabra en griego. Como ya he dicho dos, os digo en el mensaje, os digo otra. Macetés es en griego. ¿Qué importa que yo sepa lo que significa en griego? ¿Qué importa que yo sepa ver textos, versículos? Ay, mira, aquí dice discípulo es tal. O que yo me sepa el nombre de muchos discípulos en la Biblia. ¿De qué me sirve si yo no estoy siendo un discípulo? No me sirve de nada. ¿Sabéis cómo se conquista la cultura, cómo se conquista el campo y la sociedad? No a través de creyentes, sino a través de discípulos. Esos son los que conquistan. Las respuestas de nuestra vida, las más grandes, se van a obtener, ¿sabes a través de qué? A través de mis discípulos. El corazón de Dios lo vamos a encontrar, ¿sabéis dónde? Cuando hagamos discípulos. Nuestra felicidad, ¿sabes dónde va a estar? En mis discípulos. Esa es la mayor felicidad. ¿Sabéis por qué? Porque es lo que Dios me ha pedido que haga. Es lo más importante que Dios me ha pedido que haga. ¿Y cuál es el método que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestra vida? Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, con Emmanuel, Dios con nosotros, y poniendo todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Es un amén difícil, ¿verdad? Porque dice mucho. Es muy difícil decir solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. A veces cuesta decir Emmanuel cuando tenemos problemas en nuestra vida. Decir, ay, tengo un problema, pero Dios está conmigo. A veces cuesta. Y a veces cuesta dar todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Pero ese es el método que Dios nos ha dejado. Y es la promesa a través de la cual vamos a obtener todas las respuestas que Dios nos ha prometido en nuestra vida. Señor, te queremos dar gracias porque no es a través de mi fuerza, de mi capacidad, de mi competencia, solamente es a través de ti. Que yo pueda decir solo Cristo en mi vida como el único dueño realmente que hay, Señor, de mí, de mi familia, de mi iglesia y de mi campo. Que yo pueda testificar el Evangelio como una respuesta propia, personal, como lo que yo he experimentado en mi vida. Que yo pueda ser un testigo que testifique lo que yo tengo dentro de mí. Que yo pueda ser una lumbrera, Señor, en el campo. Que yo pueda ser esa luna que refleja tu luz, Señor. Y que yo pueda sobreponerme a mi pensamiento y a mi forma de ver las cosas. Y que yo pueda comprender, como lo hizo Felipe, como lo hizo Pablo y como lo hicieron otros tantos cientos y miles a través de la historia. Que yo pueda comprender solo Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.